He vuelto, soy Ezcardan y esto es A las Pantallas. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, esto es A las Pantallas. Como sabéis, he estado un periodo fuera de circulación, principalmente por unos problemas personales bastante graves que, bueno, ya por suerte están bastante encarrilados y muchos de ellos van a estar solucionándose ahora mismo, así que, bueno, ya os dejo de dar un poco el coñazo y vamos a empezar con las nuevas reseñas. Bueno, como dejé la reseña de la serie Juego de Tronos a medias, porque hice el básico de Canción de Hielo y Fuego, vamos a terminarla, claro. Hoy vamos a analizar 3 de los suplementos, más que nada porque 2 de ellos son bastante pequeños y otro es un poco quizás monótono para hacer una reseña, porque es una guía del mundo. Bien, primero de ellos la pantalla. Bien, la pantalla tenía 3 cosas. Uno era la propia pantalla, otra era una pequeña aventura y otro era un mapa. El mapa es un mapa bastante simple, de hecho, a mí me decepciona bastante, pero bueno, cumple su función. La pantalla es una pantalla a 3 paneles de cartón duro, encolado, de estas que estamos acostumbrados de ver últimamente, como yo llamo pantallas de segunda generación. La verdad es que mola bastante, ¿no? Y es bastante útil. El único problema que le podemos poner quizás es la ilustración. La ilustración, no sé, a mí no me termina de gustar mucho. Hay una segunda edición de la pantalla que tiene una ilustración bastante mejor, por lo que he podido ver. Pero en fin, tenemos aquí esta ilustración que, bueno, cumple bastante sobremanera, Y después tenemos la aventura. Es una aventura muy cortita, porque básicamente lo que hace es una aventura que trata sobre una boda, y entonces nos relata a muchos de los invitados y nos dicen un poco cuáles son las situaciones más importantes de la boda. Es un poco hacerlo tú mismo, ¿no? Tú tienes más o menos todas las herramientas de cómo se va a comportar la gente en la boda y, bueno, intenta llevarlo con algunas escenas que te proponen de la forma que mejor lo veas. Creo que es una buena aventura de introducción, porque tiene todas las cosas más básicas de Juego de Tronos. Tienes una cacería, tienes un pequeño tornillo, tienes varias escenas sociales y, bueno, es una boda. No voy a explicar mucho, y el único spoiler que voy a hacer es que es una boda en Juego de Tronos. Imaginaos todo lo que puede salir mal y probablemente lo sea. También una boda en nuestro mundo tampoco tiene muchas diferencias con esto. El segundo suplemento ya es Peligro en Desembarco del Rey. Peligro en Desembarco del Rey es una aventura bastante más larga, creo que tiene 100 páginas, 96 páginas, que transcurre en la capital. He de decir que esta aventura, si tenéis la edición Juego de Tronos del manual de Canción de Hielo y Fuego, viene dentro. Esta aventura suelta se compraba aparte en la primera edición. Cosas interesantes que tiene esta aventura, para empezar, es que tiene una descripción bastante interesante de la capital de los 7 reinos. Es menos extensa quizás que la del básico. Bueno, la de la guía de campaña, pero tienen cosas que ahí no vienen. Y además la aventura está bien. Tiene muchos puntos interesantes. Es un torneo, tipo como podría ser el de la mano del rey. Y tiene muchos momentos interesantes, algunos muy bien paridos. Personajes, bueno, algunos de ellos sacados de las novelas. Y la trama está bien, o sea, refleja mucho mejor lo que es una trama de Canción de Hielo y Fuego. Si la anterior, la de la boda, era interesante para la introducción y un perfecto punto de entrada, esto quizás es una aventura un poco más complicada, en la que tenemos ya todos los puntos del reglamento para que los podamos aplicar poquito a poquito y podamos introducir a nuestros jugadores en este mundo. Y además es una aventura muy fiel al espíritu de las novelas, con lo cual puede enganchar a mucha gente. No es una aventura que se pueda jugar en un día, por cierto. Esto es una de 3-4 fines de semana, no va a bajar. Y os puede llevar, si sabéis aprovechar y meter material de cosecha propia, que se puede. Esto puede llevar bastante largo y además es muy continuable. Y os digo, a mí me gustó mucho cuando la leí, aunque no la he jugado ni la he dirigido. Y por último ya tenemos la guía de campaña. Bien, la guía de campaña tiene el problema y las ventajas de todos este tipo de gadgetiers en el que nos escriben el mundo.
Problema que puede tener principal, que no están escritas todas las novelas, con lo cual en algunos lugares se nota que no tienen dónde trabajar y prefieren no inventarse. Hay alguna cosa que se inventan, pero ellos mismos te dicen que Martin lo puede contradecir. Hay una segunda edición del libro, que es la edición Juego de Tronos de la guía de campaña de Canción de Hielo y Fuego, que no ha salido en español y por lo que tengo entendido tiene modificadas estadísticas y algunos puntos de los personajes para que se adapten a algunas revelaciones del cuarto libro. Pero aún así el 99% del material es idéntico. La edición española creo que tiene una errata grave. Yo no la he visto. Tampoco me he molestado en verla. Yo me leí el libro mucho antes de enterarme que existía. Y he de decir que es una lectura bastante, en principio, ardura. No me gusta tanto como otros libros de campaña, ni da tanto pie a ideas. Este es un libro más de descripción de lugares y no te da grandes semillas de aventura ni nada por el estilo. Es una lástima, yo creo que está un poco desaprovechado. Pero aún así, si eres fan del mundo de Martin, es una buena compra. Aunque creo que sería mucho más interesante, antes que este libro, comprarse el libro de el mundo de Juego de Tronos, que se ha editado recientemente, que es una guía mucho más interesante y además nos describe muchos lugares de fuera de Poniente que este libro no entra. Bueno, el libro primero está dividido en varios capítulos. Creo recordar que son 13 capítulos, si mal no recuerdo. No, son 14. En el cual, bueno, lo primero nos centra es la historia de Poniente, en el que nos va a hablar de la Edad de los Héroes, la invasión ándala, la parte de Aegon el Conquistador, cómo se mueve todo. Bueno, los momentos más importantes de las novelas, aunque claro, los que no están descritos o apenas están hablados en los cómics, novelas y otro material de referencia de Juego de Tronos, pasa un poco como de largo. Te dice que puedes ambientar allí, pero bueno, es que ambientar ahí, bueno, tienes la ventaja de que como apenas está escrito, te puedes inventar lo que te salga el nabo, pero tiene la otra problema que, claro, si quieres ser fiel o consecuente con el espíritu de Martin, a lo mejor te da un poco de palo dirigir. A mí no me molestaría dirigir o jugar la Era de los Héroes, pero porque yo soy de la opinión de que si me puedo pasar por bastantes partes el trasfondo oficial de los juegos, si viene bien para mi campaña. Pero yo sé que hay gente que la verdad eso lo lleva un poquito mal. Vienen cosillas de cultura, como por ejemplo cómo funcionan los matrimonios, las creencias, el sistema de orden de caballería feudal. Tienen, ya os digo, muchas cosas culturales bastante interesantes, aunque se nota que a veces peca de no querer entrar demasiado en materia. Es como si fuera un vistazo muy general, no profundiza en nada, pero porque no quieren negar nada que haya escrito Martin, entonces no se quieren arriesgar a escribir algo que pueda ser contradecido en algunas de las novelas que faltan por salir. O que faltaban, porque claro, hay 2 novelas más fuera de este libro. Eso se nota sobre todo en la religión. La religión, que claro, Martin ha empezado a desarrollar hace poco, lo tocaba muy poco. O sea, el dios ahogado, como no había salido el cuarto libro, te lo despilfarran en 3 líneas, no 3 párrafos, 3 líneas. Quizás ese sea el mayor defecto que tiene el propio libro. En cuanto a la historia, por cierto, el juego básico solo llega realmente hasta la rebelión de Balon Greyjoy, porque claro, como el juego presupone que tú vas a jugar un año antes de los acontecimientos de las novelas, claro, no entra en ningún momento en los acontecimientos de la primera novela. De hecho, Jon Arryn sale y está enfermo, no ha ocurrido su muerte, que es lo que desencadena la primera novela. Yo de verdad no dirigiría en esa época, sobre todo si no te quieres meter en el marrón de dirigir durante las novelas. Yo cuando he dirigido Juego de Tronos siempre he dirigido 7-8 años antes, y por ejemplo en mi campaña, antes de que se tuviera que cancelar por varios motivos, yo dirigí durante la rebelión. Estaban a punto de empezar la rebelión de Balon Greyjoy y de hecho habían requisado en la ciudad portuaria de los personajes como base avanzada militar para poder atacar a las Islas del Hierro. Pero bueno, ya os digo, eso son cosas van más por gusto. Si queréis dirigir durante las novelas, sois perfectamente libres. Bueno, el siguiente capítulo es Desembarco del Rey. Es un capítulo muy extenso en el que nos habla de la ciudad barrio por barrio, lugar por lugar. La verdad está bastante bien descrita, sorprendentemente, porque no hay ninguna ciudad con este nivel de detalle.
Y la verdad, mola, está bien. Y complementado con la aventura que hablamos antes, la verdad es que te pueden salir cosas muy majas en esta ciudad. Vienen cosas como las capas doradas, cómo funciona la Guardia Real, leyes internas, cómo se trata los bastardos del Rey Robert. Viene todo un poquito, un montón de personajes. Este libro está plagado de personajes oficiales por donde queráis, con sus estadísticas, todo. Y os digo, algunas cosas pueden haber cambiado en los libros más modernos porque se han revelado y claro, se nota que de vez en cuando fallan, ¿no? Que claro, de repente te describen la parte en la que Ned Stark y Robert llegan a la Torre de la Alegría y se cortan. No quieren meterse en el embolado si la teoría de Jon Nieve es cierta o no. Pero bueno, si te basas un poco como que es un poco la serie de televisión, ¿no? Que tiene ahí esos cortes también hasta que se han empezado a inventar lo que les ha dado la gana. Que yo, por cierto, no lo hago mal, pero eso es otra cosa. Esa es otra discusión. Mira, también toda la Guardia Real viene descrita, por cierto. O sea, vienen muchos gente descrita. Algunas personas que incluso salen de fondo vienen mencionadas. Y además siempre van a venir un montón de casas banderedizas. Aunque sea meramente, fíjate, o sea, la casa banderediza descrita aquí tiene una línea de descripción. Por eso me refiero que a veces está desaprovechado. Aunque es interesante, ¿no? Si tú eres un narrador que no te gusta o que tienes una gran capacidad de rellenar huecos, este libro está muy bien, porque como te describen las cosas que ocurren en las novelas, y si se ha mencionado solo sale el párrafo o la línea donde fue mencionado, tienes mucho material para trabajar a partir de ahí. Y claro, a menos que los jugadores sean unos fanáticos que te crucifican como cambies algo, tienes mucho material donde tirar y que sepa Canción de Hielo y Fuego, al menos por nombres, localizaciones o de pequeños detalles. Después viene Rocadragón, ¿no? Que es la isla esta militar que tiene el hermano de Robert. Y es curioso, ¿no? Porque en este capítulo vienen descritos todos los Targaryen. Pero todos, o sea, aparte de los dos últimos vivos, porque claro, Viserys está vivo todavía, vienen todos los reyes Targaryen, vienen descritos, o sea, y un poco por encima su reinado y tal. Se nota que obviamente los que tratan sobre el cómic vienen mejor descritos que los que obviamente se mencionan, porque tienen un poco más de feeling, ¿no? Y un poco más donde tirar. Viene toda la parte de la corte de Stannis, desde la bruja Melisandre hasta su hija. Casas banderizas, muy poquitas, porque claro, como Stannis apenas se mencionan, pues no tiene mucho. Después viene el capítulo del norte, con toda la parte de los lobos, todo lo que te describen un poco las novelas, ¿no? Los caminos, los mares, las casas banderizas, el muro, viene descrito. Vienen bastante descrito y después encima le dedican un capítulo entero al muro, ¿no? Vienen un montón de personajes, porque claro, como de los Starks se han descrito un montón, pues vienen todos los que quieras y más, y un montón de casas banderizas por lo mismo, ¿no? Porque como los Starks están muy bien descritos, de hecho es sorprendente el grado de detalle que tienen las casas de los Stark, son muy superiores, porque claro, sí están bastante más descritos. Ya os digo, viene también descripción de un montón de hermanos de la noche, con sus estadísticas, sus cosas. Viene descrito también el norte desconocido, un poco no se mete mucho en embolado. Eso se van a meter más en el suplemento del muro, sí se meten bastante más en embolados de inventarse cosas. Directamente te dicen, estos capítulos están inventados, ¿no? Te describen también los salvajes y cómo funcionan un poco por encima. Después vienen las Islas del Hierro con su geografía. Como estos también están ligeramente bien descritos, pues también se meten bastante. Aunque se nota que no ha salido el cuarto libro. Yo creo que este capítulo hubiera ganado mucho con el cuarto libro, porque aquí tampoco se meten demasiado en... te describen un poco por encima lo que has visto en los libros y los capítulos de acción del segundo y el tercer libro, pero prefieren no meterse demasiado en eso. Las tierras de los ríos, ¿no? Los Frey, los Walter y todo esto, pues estos, como ya sabía, estos sí que están bastante mejor. Tienen un montón de familiares de Frey, por cierto, pero un montón. Y un montón de casas banderizas, de estas que además... Es curioso, ¿no? Cuando tú lees las casas banderizas de este libro, pues dices, ¿y de dónde coño ha salido todo? Porque no... a mí no me suenan tantos nombres, pero claro, que en los manuales de Juego de Tronos salen muchos nombres, y si te vas a la parte de atrás, donde están las cortes, las líneas familiares y todo, ves un montón de personajes que dices, joder, Martín se ha metido un curro bastante interesante, pero muchas de estas cosas no saldrán jamás. No es específico. Bueno, después viene el Valle de Arri, las montañas también, pues,
todos estos capítulos. Es que os voy a aburrir. Si os cuento todo, os puedo aburrir, ¿no? Voy a comentar un poco así más los pequeños detallitos, ¿no? Cosas interesantes que pueden tener. Os digo, es igual que todos los demás. Y como ya veis, el tercer libro también tiene cierto nivel de detalle. Claro, le falta el cuarto y el quinto, que está ahí un personaje bastante importante que ha tenido problemas en la serie y haciendo de las suyas, entonces tampoco está tan descrito, pero viene muy bien descrito también. Luego tienes las tierras occidentales, ¿no? Que es toda la parte de los Lannister, que claro, como los Lannister son los otros que se describen mucho, pues tienen un montón de trasfondo. Tú tienes 3 páginas para el solo. Después viene toda la parte de los Tyrell, ¿no? La zona del dominio, que aquí se nota. Este es el primer capítulo en el que notas realmente que Martin no se quiere meter ningún embolado, porque Antigua tiene una descripción que hay montañas descritas en el norte que tienen más información que Antigua, porque claro, como de Antigua no se sabía nada o casi nada, pues no está muy mal descrito. Como todas las tierras Tyrell apenas han salido, son unas tierras súper enormes. Tras el dominio es súper enorme, y tras el norte probablemente es el lugar más grande e importante de todos, pero tiene menos descripción que que Twin Lannister tiene más descripción que todo el dominio. ¿Por qué? Porque no se atreven a cogerlo y hacerlo bien. Claro, este es el primer capítulo en el que vemos un problema en esta guía, ¿vale? Las tierras de la tormenta le va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Porque es toda la parte de Red Liberación, y al igual que le pasa con estos lugares, pues todo el capítulo de Red Liberación ocupa más sus casas juramentadas, la descripción de su territorio. Y no quiero decir que ocupe más, sino que ocupa la descripción de su territorio es una página a 2 líneas, y la descripción de todas sus casas banderizas son 7 páginas, más luego sus personajes como Brienne de Tar o el propio Red Liberación, que el propio Red Liberación tiene más historia que su propia tierra. Claro, aquí empezamos ya a ver los primeros problemas. Para empezar, que quizás algunos personajes están muy bien descritos, pero se les nota mucho más peso que los anteriores. Se nota que es una guía más de los libros que un libro de campaña útil, y además ya empezamos a ver que no tenemos material para dirigir aventuras o ideas de aventuras o semillas de aventuras en algunos lugares, que vemos que cogió un poco en torno a las novelas, que no está mal, porque el libro y el juego está pensado para tú jugar en el mundo de Martin y en las novelas, pero quizás como mundo de juego vaya un poco a la zaga a ese tipo de elementos. Poner elementos originales o haber puesto un pequeño recuadro de semillas de aventura o de ideas o de curiosidades estaría bien. Problema que tendría eso cuando salga el cuarto, quinto, sexto libro, que bueno, aquí no habían salido 2 de ellos y ahora los tenemos, podría empezar a haber contradicciones, y no los hay. Lo que pasa es que tú te lees el cuarto y el quinto libro y ves muchos lugares muy interesantes que aquí ni siquiera vienen referenciados, porque son nuevos de la época. Dorne le pasa un poco lo mismo, viene muy mal descrito, personajes que después han tenido importancia vienen descritos en 3-4 líneas, un pequeño parrafito, muy pocas casas fundamentadas. ¿Pero por qué? Porque a Dorne le pasa un poco lo mismo, se describe más adelante. Y después tenemos más allá del poniente, que si pensabas que algunos lugares del mundo, de poniente, estaban mal descritos, más allá de poniente puede ser ya directamente el despropósito, porque como sabes lo que ha visto Daenerys hasta el tercer libro, pues tienes ciudades como por ejemplo Pentos o Bravos, que viene descrito más o menos bien, o Korth o Quarth, o como narices se pronuncie. Y luego tienes otras, o los Doctaris, que los Doctaris, mira, los Doctaris tienen más en su descripción de qué son los Doctaris que todas las ciudades libres. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Y la verdad es que es un problema. Porque Asai de las Sombras, por ejemplo, ocupa... Es que no es que se haya casas juramentadas, es que los bastardos del rey Robert tienen más información y más palabras que Asai.
que podría ser un lugar súper interesante donde dirigir. Y cuando tú te lees a Asahi en el mundo de Juego de Tronos, en el libro este de referencia del mundo que ha sacado Martin, es que Asahi ocupa fácilmente bastante más. O sea, quiero decir que tienes un 400 o un 500% más de información que aquí. Ya os digo, no sé, el libro en ese punto se nota que tiene ciertos problemas para dirigirse. O sea, si tú vas a dirigir en las tierras muy bien descritas, porque tú quieres jugar con los Stark o una casa dirigida de los Stark o de los Lannister, quizás no encuentres el problema. Pero cuando quieres ir un poco más allá, vas a empezar a notar que el libro no te da el material que necesitas. Que no está mal, dices, me lo invento. Bueno, pero es que hay gente, para empezar, que no le gusta inventar. A mí me da igual, yo soy capaz de... A mí no me importa inventarme y cargarme la mitología de un libro siempre y cuando mantenga el espíritu, porque si no directamente dices un mundo inventado. Pero el que te falten estas ayudas, pues la verdad, es un poco molesto cuando te estás dejando en un libro de campaña que tú supuestamente estás comprando para que te dé ideas, no para que sea, así decirlo, una guía de las novelas. Yo os digo, es que el propio libro de Martin, que además está escrito desde el punto de vista de un historiador del mundo de Juego de Tronos, o sea, como está escrito por alguien que vive allí, o desde el punto de vista de que alguien vive allí, da más sensación y da más profundidad que este libro. Después tenemos Explorando el Poniente, ¿vale? Que nos habla un poco de las cosas que nos vamos a encontrar al explorar, ¿no? Cosas como, por ejemplo, desde personas cómo se trata la gente en el camino, cómo comer, qué lugares interesantes puedes visitar. Una pequeña guía de cómo explorar el Poniente, ¿no? Y cómo ambientar bien en el Poniente cosas como qué temas tienes que tratar, ¿no? La crueldad, la venganza, las conspiraciones, la venta de secretos, el sexo, el machismo, la importancia que tienen los niños en las novelas, ¿no? Todo este tipo de pequeñas cosas que te hacen ambientarte bien y darle la sensación al mundo de Martin. También nos viene un capítulo en el que cómo hacer que los jugadores participen en el mundo de las novelas y tengan un papel activo, ¿no? Y cómo puedan llegar a cambiar acontecimientos. Aquí viene una escena muy divertida que vemos a alguien cogiendo un niño en brazos que se acaba de caer de una torre, que no voy a decir qué pasa esto en las novelas para no hacer el spoiler, pero los que las hayáis leído, pues bueno, suponéis ya qué ocurre, ¿no? Y después, bueno, pues nos vienen un pequeño... ideas de historias para contar, muy generales. Algunas que yo os digo ocupan 3 líneas de descripción. Es una especie de semillas de aventuras, pero no están del todo bien, ¿no? Porque son muy generales, son muy vagas. Son cosas más bien de semillas de aventuras de cosas que salen en las novelas, ¿no? Es una interpretación o una simplificación de los esquemas de las historias de las novelas para que las uses, más que una semilla de aventura. Por ejemplo, dice, pues el guardián de Bolton tal tiene este plan. Más que una semilla de lugares o localizaciones o de personajes, esto es más bien una guía de pequeñas tramas o subtramas que puedes llegar a meter en tu campaña. Que no está mal, pero no sé, creo que se queda corto. Bien, sobre este libro, habéis visto que lo he puesto verde, pero yo creo que aún así puede ser útil y que a la gente que le gusta las novelas le puede gustar. Sigo diciendo que quizás sea más interesante la guía de Poniente que ha escrito Martin. Pero este es más objetivo y viene muy bien para hacerte una idea general de las novelas y de las localizaciones. Y desde un punto de vista más imparcial que el que pueda ser el libro que ha sacado Martin ahora. Y es bastante más barato. No sé, yo la verdad creo que es un buen libro, aunque no lo pondría en mis prioridades de compra, a menos que os guste mucho el juego. Y poco más. El próximo vídeo ya voy a intentar recuperar un poco la periodicidad anterior, ¿no? Para este tipo de cosas. Analizaré los 2 suplementos que quedan, que son las Crónicas de Poniente y la guía de la Guardia de la Noche. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.